La vecindad quedó en silencio antes de que yo entendiera que el mundo había terminado. El silencio no fue inmediato, llegó como una enfermedad lenta, apagando sonidos conocidos hasta dejar solo el eco de mis pasos. Yo estaba ahí, en el patio, con las paredes descascaradas mirándome como testigos mudos, y el aire tenía un olor agrio, como metal viejo y basura mojada. Todo era reconocible y al mismo tiempo ajeno. La luz del sol caía igual que siempre, pero ya no calentaba. Solo alumbraba la muerte. Soy el único que queda con vida. No por suerte, sino por castigo. Los demás murieron rápido, o al menos eso quiero creer. Los vi caer, uno por uno, cuando la enfermedad empezó a moverse. No fue una explosión ni un desastre inmediato. Fue una fiebre que caminaba. Cuerpos que se levantaban después de caer. Ojos vacíos buscando carne. La vecindad, ese lugar pequeño y gastado, se convirtió en una trampa. Las puertas ya no protegían. Las paredes ya no aislaban. Todo se volvió frágil. Al principio pensé que era un brote, algo controlable. Pensé que alguien vendría. Nadie vino. Las calles alrededor se llenaron de sombras torcidas. Personas que ya no eran personas. Se arrastraban, caminaban mal, chocaban con cosas invisibles. No gritaban como en las películas. Emitían sonidos húmedos, como si la garganta se les hubiera llenado de lodo. Yo aprendí a reconocerlos por el olor antes que por la vista. Me escondí en mi departamento durante días. Conté el tiempo por la luz que entraba por la ventana. Bebí agua sucia. Comí lo que encontré. Cuando se acabó, tuve que salir. El patio estaba manchado. Había marcas en las paredes, rastros que no quise analizar demasiado. Crucé despacio, evitando mirar demasiado. No porque tuviera miedo de los muertos, sino porque todavía respetaba a los vivos que habían sido. El mundo afuera era peor. La ciudad estaba rota. Autos abandonados, vidrios rotos, papeles volando como si buscaran a alguien. Los zombies eran solo una parte del problema. Pronto entendí que los vivos eran más peligrosos. Grupos armados se movían como animales, marcando territorios, cazando a otros humanos. Vi saqueadores arrancando puertas, riéndose entre ellos mientras prendían fuego a lugares que ya estaban vacíos. Vi asesinos que no necesitaban excusas, que usaban el fin del mundo como permiso. Yo no tenía armas. Solo un palo, un cuchillo oxidado y el cansancio acumulado de toda una vida. Aprendí a esconderme, a moverme de noche, a no dejar rastro. Aprendí que ayudar a alguien podía significar morir. Aprendí que la esperanza era un lujo peligroso. Cada día era sobrevivir un poco más, sin saber para qué. Con el tiempo empecé a notar algo extraño. Los zombies no aparecieron al azar. Había zonas más afectadas que otras. La vecindad fue uno de los primeros lugares en caer. Recordé visitas recientes, gente enferma, miradas raras. Recordé vehículos oficiales pasando sin detenerse. Recordé rumores en la radio antes de que se apagara. Algo había pasado antes, algo provocado. No fue un accidente. Encontré documentos en un edificio gubernamental derrumbado. Papeles tirados, manchados de sangre seca. Hablaban de pruebas, de control de población, de un agente diseñado para fallar. Un castigo para demasiada gente, para demasiada pobreza, para demasiadas bocas. La vecindad era un punto marcado, un lugar olvidado donde nadie preguntaría demasiado. Éramos números, no personas. Esa fue la misión que se formó en mi cabeza. No salvar al mundo, no encontrar una cura. Eso ya no existía. Mi misión era llegar al origen, al lugar donde todo empezó, y destruir lo que quedara. No por justicia, sino por rabia. Por cansancio. Por todos los nombres que ya no se dicen. Sabía que probablemente no volvería, pero ya no tenía a dónde regresar. El camino fue largo.
Perdí la cuenta de cuántos zombies esquivé o eliminé. Perdí la cuenta de cuántos humanos evité o maté. Cada rostro se mezcló con el siguiente hasta volverse una sola masa de culpa. El cuerpo me dolía siempre. Las heridas no sanaban bien. Dormía poco. Soñaba con la vecindad intacta, y despertaba con el sonido de pasos que no estaban ahí. Llegué a las afueras de una instalación vieja, cercada y medio enterrada. El aire ahí era distinto, más pesado. Los zombies se movían de forma errática, como atraídos por algo bajo tierra. Sabía que ese era el lugar. Lo sentí en los huesos. Me quedé observando desde lejos, planeando cómo entrar, sabiendo que ese paso sería el último clavo en mi ataúd. Mientras miraba, entendí algo más aterrador. Esto no había terminado. El apocalipsis no fue el final, sino el comienzo de algo peor. Algo que no necesitaba vivos ni muertos, solo restos. Y yo, sin darme cuenta, había sobrevivido lo suficiente como para ser parte de eso. El lugar me observaba aunque no tuviera ojos. La instalación estaba hundida en la tierra como una herida mal cerrada, rodeada de cercas oxidadas y torres caídas. La vegetación había crecido de forma antinatural, retorcida, como si algo bajo el suelo la estuviera alimentando. Permanecí escondido durante horas, estudiando los movimientos. Los zombies no vagaban sin rumbo ahí. Caminaban en círculos, se detenían, se golpeaban contra el suelo, como atraídos por una respiración profunda que venía desde abajo. Esperé hasta que cayó la noche. El cielo estaba cubierto, sin estrellas, y eso me ayudó. Me moví despacio, con el cuerpo pegado a la tierra, esquivando cadáveres que aún se arrastraban. Algunos tenían marcas recientes, señales de que no todos los vivos habían abandonado ese sitio. Encontré huellas, fogatas apagadas, restos de comida. No estaba solo, y eso me dio más miedo que los muertos. Logré entrar por una abertura lateral. Un túnel de servicio medio colapsado conducía hacia abajo. El aire era caliente y húmedo, con un olor químico que quemaba la nariz. Cada paso me hacía sentir más cansado, como si el lugar absorbiera la energía. Las paredes estaban cubiertas de símbolos técnicos, advertencias que ya no importaban. Todo estaba alimentado por generadores antiguos que seguían funcionando, como si alguien los hubiera dejado encendidos a propósito. Avancé entre pasillos oscuros. Escuché movimientos, no zombies, sino personas. Respiraciones contenidas, pasos cuidadosos. Me escondí detrás de una consola y observé. Era un grupo de supervivientes, pero no como los que había visto antes. No parecían saqueadores ni asesinos comunes. Llevaban equipos improvisados, máscaras, mochilas llenas. Se movían con disciplina. Estaban ahí por una razón. Los seguí a distancia. Llegaron a una sala amplia, llena de tanques de vidrio rotos y otros aún intactos. Dentro había restos humanos deformados, cuerpos incompletos, cosas que no debieron existir. Entendí entonces que los zombies no eran el objetivo final. Eran un efecto secundario. El verdadero propósito era algo peor. Crear organismos resistentes, controlables, capaces de sobrevivir a cualquier colapso. El problema fue que perdieron el control demasiado pronto. El grupo comenzó a colocar explosivos. Su misión era destruir la instalación, borrar toda evidencia. No para salvar a nadie, sino para que nadie más pudiera usar lo que quedaba. Yo quise ayudarlos, pero sabía que aparecer significaba morir. En este mundo, confiar era un error fatal. Me limité a observar y aprender. Algo salió mal. Antes de que terminaran, el suelo tembló. Las luces parpadearon. Desde los niveles inferiores surgió un sonido profundo, como un latido gigante. Los zombies de afuera comenzaron a gritar al mismo tiempo. La cosa despertó. No era una persona ni una máquina.
Era una masa viva, resultado de todas las pruebas fallidas, un núcleo biológico que controlaba la infección. Un cerebro colectivo alimentado por muerte. La criatura comenzó a expandirse. Tentáculos de carne y cables atravesaron las paredes. El grupo intentó escapar, pero fueron alcanzados. No murieron como los demás. Fueron absorbidos. Sus cuerpos se deshicieron para alimentar al núcleo. Yo corrí sin pensar, siguiendo señales de salida, con el corazón golpeándome el pecho. Sabía que no podía huir del todo. Ese lugar era el origen, y mientras existiera, el mundo seguiría muerto. Llegué a la sala central. Ahí estaba el corazón del apocalipsis. Una estructura enorme, palpitante, conectada a servidores antiguos que aún mostraban datos en pantallas rotas. Entendí algo más. La infección no solo animaba cuerpos, también guardaba recuerdos. Fragmentos de conciencia atrapados en una red de carne. Por eso los zombies parecían regresar a lugares conocidos. No buscaban comida. Buscaban sentido. Me acerqué al panel principal. Encontré protocolos de cierre, sistemas de autodestrucción manual. Todo requería activación desde adentro. No había regreso. Pensé en la vecindad, en las paredes, en el patio vacío. Pensé en lo poco que había sido mi vida y en lo mucho que había perdido el mundo. Activé la secuencia. La criatura reaccionó. Sentí un dolor insoportable en la cabeza. Imágenes inundaron mi mente. Rostros, risas, caídas, muerte repetida millones de veces. La red intentaba integrarme, hacerme parte. Entendí que yo también podía quedarme ahí, vivo de otra forma, eterno en ese infierno compartido. Me resistí con lo último que me quedaba. Las alarmas sonaron. El lugar comenzó a colapsar. Corrí hacia una salida secundaria mientras el fuego y la carne se mezclaban detrás de mí. Logré salir justo cuando la instalación se hundió sobre sí misma, tragándose el núcleo. La explosión atrajo a los zombies cercanos, que quedaron atrapados bajo los escombros. Creí que había terminado. Me equivoqué. El silencio que siguió fue distinto. Más profundo. Sentí algo dentro de mí moverse. La conexión no se había roto del todo. Una parte de la red había quedado en mi cabeza, como una semilla. El apocalipsis no necesitaba el núcleo. Ahora me tenía a mí. Caminé sin rumbo durante días, sintiendo como mi cuerpo cambiaba lentamente. Las heridas dejaron de doler. El cansancio desapareció. Los zombies ya no me atacaban. Se detenían a mirarme, como reconociendo algo familiar. Entendí entonces que mi misión no había terminado. Yo era el final que faltaba. Y todavía no estaba muerto. El mundo me aceptó como algo distinto después de la explosión. Caminé entre ruinas sin que nadie me persiguiera. Los zombies se apartaban, inclinaban la cabeza, se quedaban quietos cuando pasaba cerca. No era respeto ni miedo, era reconocimiento. Yo sentía su presencia como un murmullo constante, una vibración baja dentro del cráneo. No escuchaba voces claras, sino impulsos, recuerdos rotos, emociones ajenas que se filtraban como humedad en las paredes. Intenté resistirme. Me alejé de las ciudades, crucé carreteras desiertas, campos quemados, pueblos vacíos. Pensé que el aislamiento me salvaría. Me equivoqué. Mientras más solo estaba, más fuerte se volvía la conexión. Empecé a recordar cosas que no viví. Caídas en calles que no conocía. Manos golpeando puertas que nunca toqué. Hambre, rabia, confusión multiplicadas miles de veces. Mi mente ya no era solo mía. Mi cuerpo también cambió. La piel se volvió pálida, dura en algunas zonas, insensible en otras. Las heridas cerraban solas, pero dejaban marcas negras, como venas muertas. Dejé de dormir. No lo necesitaba.
Cuando cerraba los ojos, la red se abría por completo y yo veía el mundo desde muchos puntos a la vez. Zombies caminando, cayendo, levantándose. Grupos de humanos escondidos, respirando con miedo. Asesinos preparando trampas. Saqueadores discutiendo por restos inútiles. Todo estaba conectado a mí, aunque ellos no lo supieran. Comprendí entonces que la instalación no fue destruida del todo. El núcleo no necesitaba un lugar físico. Necesitaba un anfitrión consciente, alguien capaz de sostener la red sin desmoronarse. Yo había sobrevivido demasiado, había visto demasiado, había perdido lo suficiente para no romperme de inmediato. Fui el error final del experimento. O su éxito. Intenté acabar conmigo mismo. Busqué alturas, fuego, armas abandonadas. Nada funcionó. El cuerpo se negaba a morir. Cada intento despertaba una respuesta automática, una reparación forzada. El dolor existía, pero no llevaba a la muerte. Entendí que ya no tenía control completo. La red protegía su inversión. Los sobrevivientes empezaron a notarlo. Al principio me observaron desde lejos. Luego intentaron capturarme. Pensaban que era una cura, un milagro, un arma. Se equivocaban todos. Cuando me encerraron, la red reaccionó. Los zombies llegaron en masa, no para atacarme, sino para rescatarme. El lugar fue arrasado en minutos. No sentí orgullo ni alivio. Sentí culpa. Cada rescate significaba más muertos, más cuerpos sumados al corro interminable. Decidí dejar de huir. Si yo era el centro, entonces tenía que ir al lugar donde el daño sería menor. Recordé la vecindad. No como era, sino como quedó. Un punto vacío, olvidado, sin valor estratégico. Regresé caminando, siguiendo calles que conocía de memoria. El trayecto fue largo, pero nunca estuve solo. La red caminaba conmigo. Cuando llegué, el patio estaba en ruinas. Las paredes seguían en pie, pero cubiertas de moho y grietas profundas. No había zombies ahí. Ninguno. Era como si el lugar estuviera fuera del sistema. Me paré en el centro y sentí algo parecido a calma. Por primera vez desde el inicio, el murmullo bajó de intensidad. Entendí lo que tenía que hacer. No podía destruir la red, pero podía contenerla. Anclarla a un punto muerto. Usarme como sello. El cuerpo ya no era del todo humano, pero todavía recordaba lo que fue. Me senté en el suelo, apoyé la espalda en una pared descascarada y dejé de resistirme. La red entró por completo. No hubo explosión ni luces. Solo una presión infinita. Sentí como mi identidad se estiraba, se rompía en fragmentos, se mezclaba con miles de conciencias incompletas. El dolor fue absoluto, pero también lo fue la claridad. Vi el origen, vi las decisiones, vi la indiferencia que había condenado a tantos. Vi el futuro detenido, congelado en un equilibrio horrible. Mi cuerpo dejó de moverse. El corazón se detuvo. Los pulmones quedaron quietos. Don Ramón murió ahí, sentado en el patio, con los ojos abiertos mirando un cielo que ya no significaba nada. Pero la red no murió conmigo. Quedó atrapada, anclada a ese cadáver que ya no era solo un cadáver. Los zombies dejaron de avanzar. Muchos cayeron donde estaban. Otros quedaron inmóviles, como estatuas rotas. El apocalipsis no terminó, pero se detuvo. El mundo quedó suspendido en una agonía lenta, sin expansión, sin cierre. Yo sigo ahí. No pienso como antes. No recuerdo mi nombre de forma completa. Soy un nodo, un guardián involuntario, un castigo eterno. A veces siento pasos acercarse. Sobrevivientes curiosos. Saqueadores buscando refugio. Asesinos queriendo reclamar territorio. Cuando entran al patio, la red se agita. Algunos se van. Otros no salen. Mi cuerpo no se descompone. Los ojos siguen abiertos.
La conciencia existe, atrapada en un bucle sin sueño ni muerte. Esto no es vida después de la muerte. Es algo peor. Es ser el candado de un infierno que nunca se cerrará del todo. El mundo sigue, herido pero vivo. Yo no. Y tampoco estoy realmente muerto. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.